¿Todos podemos ver, compañeros, doctora? Sí. Sí, ya se ve. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. En este ratito vamos a hablar acerca de la artritis reumatoide. Y pues vamos a empezar a definirla. Va a ser una enfermedad crónica, inflamatoria y autoinmune que es de etiología desconocida. Es una patología que afecta a grandes y pequeñas articulaciones de forma sistémica y consecuentemente tiene otros efectos a nivel sistémico que van a resultar perjudiciales y contribuyentes a la morbimortalidad. Un segundo, por favor, que no sé por qué avanza demasiado. Ahí está. Hablando de la epidemiología de la artritis reumatoide, la prevalencia a nivel mundial es del 0.8%, y esta prevalencia va aumentando con la edad. Las diferencias entre sexo a nivel mundial también disminuyen a edades avanzadas, aunque afecta más a mujeres que a hombres. Y tiene factores genéticos predisponentes que en la diapositiva siguiente hablaremos acerca de ello. Y hablando de México, pues padecen de artritis reumatoide y 3 de 4 son mujeres. Sobre todo también porque, pues al ser un trastorno autoinmune, viene encadenado directamente a las hormonas femeninas y al sistema inmune que se ve reforzado por ellas. Hablando acerca de la genética de la artritis reumatoide, cuando los individuos expresan una variante del sistema antígeno leucocitario, es decir, el HLA, que es tipo 4, se consideran de alto riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Los individuos que son monocigóticos para esta variante tienen de un 30 a 35% de probabilidad de desarrollar artritis reumatoide, lo cual es pues muy alto, y esto se averigua mediante una cariotipificación. Y pues bueno, aunque los factores genéticos sí son importantes, no determinan en su totalidad la incidencia de la artritis reumatoide, es decir, solamente son contribuyentes, pero tampoco son determinantes para el desarrollo de artritis reumatoide. Ahora hablando acerca de factores desencadenantes, pues bueno, sobre todo la variante genética de HLA tipo DR4, y también tabaquismo, para los que les gusta echarse un riquísimo cigarrito, pues bueno, ya ahí tienen la información, artritis reumatoide y ciertas infecciones virales. Y sobre todo, últimamente hay evidencia muy clara acerca de infección de porfiromonas gingivalis y artritis reumatoide. En cuanto a la fisiopatología, el cartílago y la destrucción progresiva del cartílago y el hueso. Va a ocurrir una activación de los osteoclastos por parte de estas citoquinas, y los linfocitos TH17 van a ser las células que más daño van a causar, porque van a ser las más inflamatorias, va a ir dañando, y van a haber otras manifestaciones a nivel de Soy yo, ya no se escucha. Ya no Yo se ya escucha. Ya no escuchamos. ¿Ahora escuchan? Sí. Aún no se escucha, Liber. Liber, no escuchamos, o ya te cortaste. Esto ya me toca a mí, doctora. Ah, perdón.
Sí. Perdón, ¿en dónde nos quedamos en la diapositiva? Es que se cortó en fisiopatología y ya te saltaste a manifestaciones clínicas, pero si quieres ya lo digo. ¿Aló? Sí, yo sí escucho. ¿Estás ahí, Liber? Bueno, supongo que ahorita nos regresamos a fisiopatología y por lo mientras en lo que regresa Liber le voy a comentar manifestaciones clínicas, pero no sé si me escuche para cambiar la diapositiva, entonces necesito una señal, Liber. ¿De que escuches o qué necesitas de señal? Sí, de Yo que sí escucha escucho. para que cambie la diapositiva. O sea, sí. digo lo mismo. Yo sí escucho. Ya Oye, se fue Dani, Liber. ¿y nadie más tiene las diapositivas? Yo las tengo, si quieres puedes Si quieres, compartirme el proyecto. pásamelas y yo las proyecto. Sí, gracias. Y vuelvan a pasar eso de la mano porque es importante. No sé si se puede ver. Apenas se está cargando. Ok. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Si es que yo tenía la presentación. Ahora Johan ¿Qué pasó, Liber? proyecta, ya no voy proyecto yo. Sí, no, no te Ok. preocupes, yo ahorita la proyecto. No te preocupes. Perdón, chicos. Es que mi internet. Sí, no te preocupes, Liber. Oye, es que esto internet. Ay, me dolió. Ya no tarda mucho. Ujú. Sí, no pasa nada. Ah, ¿No la puedes dejar si quieres solamente normal, o sea, sin ponerla en pantalla completa para que cargue más rápido? Si quieren, sigo en la página y puedo No se volver descarga, a ¿por qué? proyectar. ¿Cómo? No carga su. ¿En qué están? En el Zoom, pero no sé. O sea, sí, pero ¿qué están usando ellos? No, Si gustan no de su PowerPoint. presentación, yo la proyecto. O No sé si pásenme ya estén el viéndolo. link. A ver, espera. No aparece en forma de carga. ¿Es de calificado? No, pero la asistencia es 60%. Pues ahí estuviste todas las clases. No, falté 2 veces con el otro porque tenía que hacer unos proyectos de alemán. ¿Cuántas clases fueron? 29 me dijo que tendría el 56%. Eduardo me dijo. Fueron 26. No, 29 clases. me faltaste 2, 27. Es una regla de 3. Dijo que tendría el 56% del 60. Sí, 56% del 60, ¿cierto? Me parece que ya se ve. Si quieres, Johan. Tengo mi micrófono prendido. ¿Así? Sí. En un segundín y llego a la diapositiva en la que nos... Oye, mi muñeca, ¿qué onda con mi muñeca? No, no me la dio tu padre. No, que yo siempre la tuve. No sé, pero me la dio. aquí. Atrás, una atrás, en donde empiezan literalmente manifestaciones clínicas. Ok. Ahí voy. ¿Sí comiste algo? No, me comí 2 bombones.
O sea, si ya no había comida. Ya es Pues, ahí. no, es que hay que calentarlo. Ya nos quedan tranquilitos del pastel. Es que no hice porque como quedó eso completo. ¿Y yo somos tu hermano? Sí. Ok, bye. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con manifestaciones clínicas y pues la artritis reumatoide suele afectar extremidades superiores, va a producir una artritis sistémica del carpo y de las articulaciones interfalángicas proximales, esto pues en extremidades. Puede afectar también cualquier articulación diartroherdial, dolor y rigidez matutina, tumefacción y sensibilidad anormal de las articulaciones enfermas, y también en ocasiones se puede observar pues derrame sinovial fusiforme. La siguiente, por favor. Bueno, también va a presentar signos inflamatorios como enrojecimiento y aumento de calor local. En la mano pues pueden quedar afectadas todas las articulaciones existentes. Es por eso que pues los pacientes pueden tener incluso manos engarrotadas. Más frecuente va a ser la afectación de los metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Y pues cuando hay esto es porque ya hubo un avance en la enfermedad. También puede haber desviaciones cubitales de los dedos, un posible desarrollo de la deformidad de Boutonniere, que también se conoce como deformidad en ojal, que es como se ve en la imagen, y también una deformidad en cuello de cisne, que ahí también la podemos ver. La siguiente, por favor. Bueno, en las extremidades inferiores se localizan en el pie. El tobillo va a ser el más afectado. Puede haber luxaciones en la cabeza de los metatarsianos, hallux valgus, dedos en martillo. También puede haber afectaciones en tendones del tibial, peroneo o el tendón de Aquiles. También cuando hay nódulos reumatoides en su seno, pues estos pueden romperse y pues causar, pues, ¿cómo se dice? Como se puede complicar. La siguiente, por favor. En el hombro se va a ver más afectado el manguito rotador. En rodilla y cadera se presentan signos y síntomas pues, de artritis, refiriéndonos al ritmo inflamatorio. Puede haber existencia de derrame sinovial, como ya lo había mencionado. En la columna se pueden hallar diferentes pues, alteraciones de segmentos que presentan la membrana sinovial. También puede haber una destrucción articular progresiva a pesar del tratamiento o el abandono terapéutico. También pues puede producir invalidez en los pacientes, el 10%. La siguiente, por favor. La sintomatología extraarticular puede presentarse, pues, en el corazón como una pericarditis. También se puede presentar un taponamiento cardíaco. Esto se debe a que, pues, se puede acumular calcio, puede presentar también pericarditis constrictiva. En pulmón se puede desarrollar derrame pleural y en riñones es frecuente, pues, observarse proteinuria. La siguiente, por favor. Siguiente. Ya se durmieron, chicos. Yo creo que Ya te dejaron no, solita. se desconectó otra vez, doctor. Una Pero disculpa. déjame en un momento Esto- les paso para... ¿Ya estamos de nuevo? Sí, ya regresamos. Ya se ve. Bueno, el diagnóstico primero se va a realizar pues basándose en la historia clínica del paciente. Unos exámenes pueden ser factor reumatoideo, también puede hacerse pues por anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que se puede conocer como anti-PCC, también por proteína C reactiva, también pues se va a diagnosticar por radiografías. También se puede hacer por ultrasonido, resonancia magnética de las articulaciones o por el análisis de los líquidos de las articulaciones. De hecho, yo leí algo muy importante que decía que la artritis al principio no se va a ver, sino se va a palpar. Entonces, eso también es muy importante. Y la siguiente, por favor. ¿Y cómo es eso de que se va a palpar? Pues es que llega a haber
Pues, por ejemplo, en las manos se ve luego las deformidades y se pueden, pues, tocarla, pues, cómo se alzan o cosas así. ¿Qué? Si tú ves deformidades en las manos típicas de la artritis, pues ya no es un diagnóstico, eso ya seguramente tiene diagnóstico, pero aquí la situación es cuando el paciente inicia, ¿cómo sabes que puede ser artritis reumatoide lo que tiene? Por la inflamación, por el dolor y por el color también, ¿no? O por también, por ejemplo, decía que también se pueden hacer nódulos. Pero los nódulos no es lo primero que aparece. ¿Y dónde encuentras los nódulos para identificarlos como nódulos reumatoides o reumatoideos? En las articulaciones. En las articulaciones, ¿y cómo se ven? O sea, tú vas a ver nódulos en las articulaciones. ¿Cómo se ven los nódulos en una articulación? Como una acumulación ¿De qué? de líquido. Entonces ya no son nódulos, No, ya son quistes. Si tiene líquido, entonces ya son lesiones quísticas. ¿Y cómo voy a ver un quiste en una articulación si la articulación de por sí ya es un espacio, ¿no? Porque esos pacientes, pues no necesariamente los vas a conocer cuando tienen una artritis reumatoide severa, y entonces esos ya te gritan el diagnóstico. La cosa es el paciente que inicia con dolor articular y que puede presentar una artritis reumatoide, pues necesitas saber si es o no. Por supuesto que le vas a pedir estudios auxiliares para complementar tu valoración y poder hacer un diagnóstico, pero clínicamente, ¿qué tienen los pacientes? ¿No? Porque antes de llegar al tratamiento, primero tenemos que tener el diagnóstico. ¿Y cómo vamos a llegar al diagnóstico? En caso de pacientes con probable artritis reumatoide, ¿cómo le digo? Usted puede ser que tenga artritis reumatoide. ¿Qué necesito? ¿Qué datos clínicos necesito para yo ir integrando un diagnóstico clínico? pues toda la historia clínica, ¿no? Sí, toda su historia clínica es importante porque ya vimos que no nada más es que le duelen las articulaciones para catalogarlo como artritis, tiene que tener antecedentes. Pero clínicamente los pacientes con artritis o con probable artritis, ¿qué datos clínicos tienen que pudieran acercarte a pensar que es una probable artritis reumatoide? A ver, regrésate donde está el diagnóstico, donde tienen ahí lo del diagnóstico. ¿Sí? Pues se puede ver por articulaciones inflamadas. ¿Es ahí, doctora? Ajá. de- Sí, a ver. ¿Cómo se te ocurre ver o cómo crees que se vea una articulación inflamada? Pues, como decía, o sea, como se ve la inflamación, ¿no? Que hay color rojo, y dolor, calor, está caliente. Porque los pacientes con problemas de articulares, que puede ser por un golpe, por una infección, ya vimos la vez pasada artritis séptica, por una infección, por una simple sinovitis. Por la duración del dolor de las articulaciones. Entonces, nosotros la artritis reumatoide ha sido estudiada y bien estudiada. Actualmente existen criterios para determinar qué puede ser artritis reumatoide y qué no. ¿Sí? Hay de hecho hay un artículo, ya es viejo,
pero todavía se siguen usando esos criterios para El determinar del la Colegio artritis. Americano de Reumatología. Exacto, ese que es del 1987, porque es viejo. Ese sigue siendo vigente para los criterios, con esos criterios de poder hacer un diagnóstico clínico de artritis reumatoide. ¿Y esos de qué hablan? A ver. ¿Qué dice? Pues dice que se va a considerar artritis reumatoide probable cuando pues están presentes 4 o más de los 7 criterios de clasificación. Exacto, ajá. ¿Y qué dicen los criterios? Para que el paciente pueda pensar que es artritis, ¿qué dice? Pues debe de haber presencia confirmada de sinovitis en al menos una articulación. De hecho, va a haber una puntuación de 6 o más, hasta llegar a un total de 10. Y es que no me acuerdo, pero lo puedo buscar. Sí, sí, porque eso es súper importante, porque con esos criterios tú, con tan solo tener la historia clínica del paciente bien interrogada y con los criterios de si son o no positivos, con eso te das perfectamente una idea de si tiene o no. Ya lo complementarás con algún estudio auxiliar, ya le pedirás velocidad de sedimentación, le pedirás proteína C reactiva, le pedirás una radiografía, porque en una radiografía simple sí te puede dar datos. Y si no, pues ya le pides anticuerpos antinucleares y le pides Ya, aquí dice que toda. Pero aquí eso dice ya que son debe muy de ser. específicos. Ajá, entonces a ver, ¿qué dice el artículo de la academia? Sí, debe de ser que primero se deben de tomar 4 dominios, que debe ser número y lugar de afectación articular. Ese va del 0 al 5. Debe haber anormalidades serológicas. Ese va del 0 al 3. Y también debe de considerarse la elevación de reactantes en fase. Ese va del 0 al 1. Y también la duración de la sintomatología. Y con eso se debe contar el total de puntos hasta llegar a 10. Entonces, De hecho, los se datos considera clínicos, artritis ¿cuáles son? reumatoide cuando ya tiene 6 puntos o más. Ajá. ¿Y qué dice de los datos clínicos que debería tener el paciente para tú empezarlo a sumarle puntos para determinar si es o no con artritis? Pues que incluya 3 o más articulaciones inflamadas con una duración Ajá, de 6 semanas. exacto. Primero se debe de ver pues en manos, rigidez articular matutina de 30 minutos o más. También debe de haber dolor en la compresión de articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas con afectación simétrica. Ajá. Eso es importante, ¿eh? La artritis reumatoide no te da solo en un lado del cuerpo, ¿eh? Te da de los dos lados, siempre va a ser simétrica. ¿Qué más? Pues lo que comentábamos, que se debería hacer historia clínica, la exploración física completa y una solicitud de biometría hemática completa de transaminasas y perfil de lípidos y examen general de orina. Pero espérate, antes, ¿qué otros datos clínicos vas a buscar? Ay, perdón, de repente no los escuché y pensé que querían que cambiara. O a ver los demás. Con esos datos que nos dijo, ya podemos decir, este paciente sí tiene artritis, este no. A ver, ¿quién más me dice otra vez los criterios? A ver, ¿quién se anima? Yo. A ver. Los criterios de la American son una artritis simétrica,
nódulos reumatoides, cambios radiográficos, artritis en 3 o más áreas articulares, dolor y rigidez matutino que dure mínimamente 1 hora y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me parece que son todos, ¿no? Y la American de 1987 nos indica que para poder clasificarla como artritis reumatoide, 4 de estos criterios. Ajá. Entonces, los criterios que menciona la referencia tienen que ver con evolución. Eso es muy importante porque puede haber pacientes con presentes, al menos 4. artículos y no cumplen los criterios por el tiempo. Algún esfuerzo, que le da después de ciertas actividades, después de tener alguna actividad laboral que lo somete a estar en una posición específica mucho tiempo y les da dolor articular. Eso no es artritis reumatoide, ¿sí? Entonces es muy importante el tiempo de evolución que permanecen los pacientes con dolor constante, ¿sí? Casi todos los criterios traen en que 6 semanas es el tiempo de forma continua en los que puedes determinar que ese paciente pudiera tener artritis reumatoide. Y además que sea simétrico. ¿Qué articulaciones se afectan más en la artritis reumatoide? Perdón, ¿podría es que no la escuché? Metacarpofalángicas. Metacarpofalángicas, ¿nada más? No, las articulaciones. Toda la articulación de la rodilla. ¿Las de la rodilla? Las más frecuentes, ¿cuáles son? Y las metatarsofalángicas. O sea, metacarpofalángicas, ¿y cuáles otras? Metatarsofalángicas. Sí, ¿y cuáles otras? Y los carpos. Interfalángicas. Y las interfalángicas proximales. Sí, no son todas, son las proximales. ¿Qué otras? Los carpos. Los carpos, no. El carpo, hay una, no sé si ahorita que prepararon su clase vieron que hay una artritis reumatoide seronegativa. Dentro de los criterios para determinar la artritis también tienes que tener un factor reumatoide positivo. Pero hay artritis reumatoide que es seronegativa. Y es artritis reumatoide. Pero tiene una característica. La característica de la artritis reumatoide seropositiva es que el daño articular está en las manos, específicamente en metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Pero la artritis reumatoide seronegativa afecta más el carpo. Y los pacientes tienen deformidad del carpo y limitación a la movilización de las muñecas, porque el daño es en el carpo. ¿Sí? Es una enfermedad poliarticular. También te da problema a las caderas, te da problema a los tobillos, te da problema a las rodillas, a los hombros, ¿sí? Pero las primeras articulaciones y las que más severamente se dañan son las primeras que mencioné. Ahora, la artritis reumatoide seropositiva tiene la característica de, en su cronicidad, hacer daño severo. ¿En dónde? ¿En dónde creen que hace el daño severo? E incluso
puede causar la muerte. Y son diagnósticos que luego no se dan y el paciente fallece de forma espontánea y ni cuenta se dan y no saben por qué. Ahí ¿En el estamos corazón? hablando de A ver, ¿dónde aterosclerosis. tiene? A ver, Doctora, estamos hablando ahí entonces de la aterosclerosis. ¿de a qué? ¿De qué? ¿De qué? Es que no te oí. De la aterosclerosis. Aterosclerosis. ¿De la aterosclerosis qué? No, algo que mate al paciente. ¿Qué creen que es? Bueno, que la aterosclerosis puede causar. ¿Por qué mataría la esclerosis un paciente? Porque porque puede haber una embolia o un taponamiento. No, no, los pacientes de artritis reumatoide no se mueren por el problema de esclerosis. ¿Por la pericarditis que puede haber? No, eso tampoco los mata. ¿Tiene que ver algo con el cerebro? Con el cerebro está cerquita, pero no es el cerebro. A ver, Bueno, es que yo leí que habiendo una afectación en la columna vertebral, podría afectar algunos nervios y eso hacer que pues bye, ¿otra vez qué? que pues se muera el paciente ¿Pero qué? ¿No dijiste por qué? por una afectación en la columna vertebral. Es que no recuerdo muy bien cómo era que afectaba la columna vertebral, pero eso hacía que hubiera una afectación en nervios y pues se muriera el paciente. Sí, sí es un problema de la columna vertebral, específicamente de la columna cervical. Y de esas, el problema es que el problema de la sinovitis genera inestabilidad, ¿sí? De la vértebra de atlantoxoidea, de C1 con C2, genera inestabilidad y esa inestabilidad hace que el paciente en algún movimiento de la cabeza o del cuello o de ambos, e incluso estando dormido, haga una compresión medular y se muera. ¿Sí? Entonces, los pacientes con artritis reumatoide, dentro del seguimiento que se les debe dar, no nada más es ver que tengan movilidad y que tengan poco dolor y que sus rodillas y sus caderas y las manos estén funcionales, sino es muy importante pedirles estudios de la columna cervical. Puede ser, e incluso en una radiografía se ve, en una radiografía lateral y en una radiografía anteroposterior de columna cervical o en una tomografía axial se ve que hay ese tipo de inestabilidad que se genera por la artritis y los pacientes puedan tener el tratamiento, porque si hay una inestabilidad de la zona cervical proximal, necesitan fijación con placas y tornillos de la zona, porque si no, los pacientes por esa inestabilidad hacen una compresión medular completa y se mueren. Y se mueren, pues lógicamente la zona de compresión está muy por arriba, donde está el centro respiratorio, ¿sí? Y entonces los pacientes que hacen apnea y pues se mueren de hipoxia. ¿Sí? Esos son los artritis reumatoides seropositivos. Los pacientes seronegativos no hacen tanto daño de columna cervical.
Sí, doctora. ¿Sale? ¿Sí está claro? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el órgano de choque en la artritis reumatoide? ¿Ustedes qué me contestan? ¿Cómo, doctora? Es que se me cortó. Sí, ¿cuál es el órgano de choque en la artritis reumatoide? ¿La médula espinal? No, ¿El cerebro? no, pues lo están diciendo ustedes. A ver, regrésate a la primera diapositiva. O están viendo la tele y no ponen atención a la clase o no me entienden la pregunta. A ver, vuelve a poner la segunda imagen. Yo no entiendo la pregunta. Ah, pues díganme, no le entiendo, tradúzcame, pero pues no empiecen a decir cosas que no tienen que ver, porque desgraciadamente la mente, esa información es la que guardas, y pues no. Doctora, doctora, ¿qué imagen, perdón? De la segunda, de la plática, creo que es la segunda. ¿Esta? Ah, ajá, a ver, espérame. A ver antes, y si no es la que sigue. A ver. A ver, ahí está. ¿Qué dice ahí? ¿Quién la lee en voz alta? Yo. A ver. Suele afectar extremidades superiores, produciendo una artritis Suele simétrica. afectar. Sale pues en coro. A ver, suele afectar extremidades superiores, produciendo una artritis simétrica del carpo y de las articulaciones interfalángicas proximales. Puede afectar cualquier articulación diatrodial, dolor y rigidez matutina, tumefacción y sensibilidad anormal de las articulaciones enfermas. En ocasiones podemos observar derrame sinovial fusiforme. Sí, a ver, entonces en esa imagen, ¿dónde está el cerebro? ¿Dónde está la médula espinal? No, pues no está. Pues no, ¿verdad? Entonces no puede ser la Entonces respuesta. son las articulaciones. No puede ser Pues en son las ningún lado. articulaciones y específicamente ahora vete a la que sigue. La otra. Ahora sí, ¿qué? No, la que sigue. Ajá. No, esa no, otra. Ahí, deja ver. Ay, no. Antes. ¿En dónde quedó la que dice que tiene daño articular, que daño al cartílago articular? Pusieron una que lo primero que dice es daño al cartílago articular y a la membrana sinovial. ¿Cuál es? Se me hace que es atrás. Ay, guárdenme un segundito. Vamos a ver. Dedo San Martino, afectaciones.
Doctora, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando una radiografía o- No, estamos buscando de las diapositivas que ustedes ya presentaron, estamos buscando el órgano de choque que ahí viene. Ustedes lo mencionaron y ahora ya no me contestan. Y ahí viene. En las mías no está. Si quieres, vete en la primera. Es que en esta plática es la única que han presentado, ¿no? Esta plática. Está junta, pues, con todos sus... O sea, todos los que exponen están en esta misma plática, ¿no? ¿Pero qué no se puede regresar? Ah, ¿no están viendo mi pantalla? Creo que, o a lo mejor de un par de segundos. ¿Esa es la segunda después del título? Sí, esa es la segunda. A ver, síguele. Ujú. Ujú. Ahí, esa. ¿Quién la lee en voz alta? El cartílago sufre... ¿Ay, sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. El cartílago sufre una destrucción mediada por citoquinas que provoca la inflamación de la membrana sinovial y la destrucción progresiva del cartílago y el hueso. Sí, Ocurre una activación de los... hasta ahí, Liber. ¿Cuál es el órgano de choque en la artritis reumatoide? ¿El cartílago? El cartílago. El cartílago es avascular, el cartílago no se inflama, el cartílago no duele. Entonces, ¿cuál la es? membrana sinovial. A ver, otra vez. ¿Cuál es? Membrana La membrana La membrana sinovial. sinovial. Exacto, la membrana sinovial. ¿Qué afecta? ¿Dónde se depositan? ¿Dónde están las citoquinas que te destrozan la articulación? Pues en la membrana sinovial. Eso genera una inflamación y como toda membrana, pues llora y al llorar genera líquido sinovial, pero como es a partir de citoquinas, eso es lo que hace que se dañe el cartílago articular y los pacientes presentan despulimiento y pérdida del cartílago articular, pero no es el cartílago articular el daño directo, es en la membrana sinovial. Por eso es que ¿qué tipo de articulaciones afecta la artritis reumatoide? ¿A todas las articulaciones? Todas las articulaciones sino Exacto, solamente articulaciones sinoviales, porque articulación que no tenga membrana sinovial, pues no se va a inflamar, no va a ser sinovitis, ¿sí? No va a ser daño articular porque ni siquiera tiene articulación, ese tipo de articulación que no tiene cartílago. Entonces, todas las articulaciones que se dañan en la artritis reumatoide son sinoviales, todas, ¿sí? Entonces, si te preguntan, el órgano de choque de la artritis reumatoide es la membrana sinovial. Siempre. Por consecuencia, se dañan los tendones, se dañan el cartílago articular, pierde espacio, se deforma la articulación, pero el daño está en la membrana sinovial. Entonces, una de las opciones de tratamiento, si ya sabemos quién es el causante, ¿cuál se les ocurre? Perdón, doctora, si ya sabemos cuál es el causante, ¿qué tratamiento Sí, si ya sugerimos? sabemos cuál es el afectado por el que sufren los pacientes, ¿cuál se les ocurre de tratamiento? Inmunosupresores. Pero inmunosupresores, ¿para qué? Pues para detener las citocinas que provocan pues todo este proceso de inflamación y destrucción. ¿En dónde se depositan?
¿A qué afectan las citoquinas? ¿A qué tejido quedamos? A la membrana sinovial. Exacto. Entonces, uno de los tratamientos por los que se opta para mejorar o retrasar las deformidades es hacer sinovectomías. Le quitas la sinovial a los pacientes y eso hace que el proceso inflamatorio no sea tan severo, no hagan sinovitis con aumento de volumen y deformidad y las articulaciones aguanten un poquito más. ¿Sí? Esa es una opción para mejorar a los pacientes. ¿Sí? ¿Te está quedando claro? Sí, doctora. Entonces, ya con esto ustedes ya saben qué criterios deben seguir y de dónde los sacan para ustedes determinar cuando tienen un paciente con dolor articular, ver si ese dolor articular pudiera ser el inicio de un padecimiento crónico degenerativo como la artritis, o pudiera ser solamente un evento aislado de una sinovitis por lo que quieran. ¿Sí? Pero no artritis reumatoide. ¿Sí? Ahora, ¿qué estudios auxiliares se les deben pedir a los pacientes para complementar el diagnóstico clínico? Doctora, mi internet no está muy bien. ¿Me puede repetir esta pregunta? Uh-huh. ¿Qué estudios auxiliares le pides al paciente para enriquecer tu diagnóstico clínico? Pues la radiografía, la proteína C reactiva y... Le vas a pedir radiografía, estoy de acuerdo. ¿De dónde le vas a pedir la radiografía? De miembros superiores. De miembros superiores. ¿De todo? De la, O sea, de la hágame zona afectada. ¿Qué zonas le vas a pedir? Las manos. Las que le duelen, ¿no? Pues sí. Justamente las que les duelen. Pero considerando específicamente para descartar o determinar artritis reumatoide, ¿qué zonas le vas a pedir? Pues las articulaciones, ¿no? Las manos. ¿Cuáles? Las sinoviales. ¿Todas? Y los carpos. Porque la vas a radiar mucho. Pues de las zonas donde se da como mayor incidencia la artritis. Exacto. ¿Cuáles? Pues hablamos de las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Exacto. ¿Qué placas le pides? Ay, perdón, ¿seguimos viendo, chicos? Sí, sí se ve. Pues una vista anteroposterior. ¿De qué? De las manos. Que sea del miembro superior. ¿Qué parte del miembro superior? Pues donde están los carpos y los falanges. ¿Y eso cómo se llama? Las manos. Pues sí, las manos. Entonces le vamos a pedir dorsopalmar de las manos, porque si le pedimos laterales no vamos a ver nada porque todas las estructuras se sobreponen. Y la otra es, podrías pedir unas oblicuas, pero con anteroposterior de las manos, de las dos manos, es suficiente. ¿Y qué se supone que se vería en una radiografía? Sería la zona de tejido inflamado y las zonas donde se encuentra el desgaste articular. ¿El qué articular? Perdón, no entendí esa palabra. Donde se encontraría la afectación o donde se empezaría a ver la falta de cartílago y la presencia directa de hueso. Sí, entonces en las radiografías te vas a ir directamente a buscar donde sabes que ya está el daño.
El daño quedamos que está en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y yo voy a pedir la radiografía de ambas manos y voy a buscar algún daño articular en esas articulaciones, ¿sí? Cuando los pacientes tienen sinovitis, lo que tienen es un aumento de volumen de la articulación, tienen dolor y obviamente el cartílago articular pues está dañando. Lo que vemos en las placas, pues es una zona de rarefacción, que significa que lo que deberías de ver nítido, lo empiezas a ver como si le pasaras una goma y se borrara un poco justamente en las zonas articulares. ¿Sí? Eso es lo que de entrada se ve. Ahora, ¿qué otra cosa se le piden? ¿Qué otro estudio les interesaría ver? ¿Podría ser factor reumatoide? Le pides factor reumatoide, te sale positivo. ¿Qué más? ¿Qué más le piden? Acuérdense que los estudios que uno pide, los pide para complementar. La PCR. Sí, la PCR. ¿Y la PCR qué indica? Que hay un proceso inflamatorio cuando está elevada. Exacto. Es inespecífica. Es sensible, pero es inespecífica porque solamente dice que está elevada y que hay inflamación. Solamente. Entonces, por ejemplo, si tienes un problema de ¿Podría una ser ácido enfermedad, úrico? ¿perdón? ¿Ácido úrico? Si tienes ácido úrico elevado, la PCR va a estar elevada en los estados de agudización, pero ¿le vas a pedir ácido úrico pensando en una artritis reumatoide? No, sería como forma para descartar ya sea algún problema, bueno, la formación de cristales en lo que es esta articulación, en las articulaciones, lo que podría generar una sinovitis o inflamación articular. A ver, ¿cuál es la diferencia que encontramos clínica? ¿Cuál es la diferencia entre una artritis gotosa y una artritis reumatoide? Los cristales de ácido úrico. La presencia de los cristales de ácido úrico. Clínica, los cristales no los ves. Clínica. Clínica, pues que va a haber inflamación en miembros inferiores cuando se trata de gota, ¿no? No sé. ¿Solo de miembros inferiores? Bueno, en un comienzo. y de No, no es extremidad. exclusivo de miembros inferiores. Quiero atreverme a decir algo que podría estar mal, pero me parece que cuando se trata de gota, la exploración, quizá podría sentirse la arenilla o podría observarse, sobre todo en las rodillas, que es como una arenilla. ¿En dónde lo observas? En las rodillas. ¿Pero dónde? ¿Se observa así afuera por verla? O sea, veo las rodillas del paciente y tienen arenilla. ¿O dónde, Liber? ¿Dónde está la arenilla? La verdad no recuerdo, doctora. Creo que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me recuerdo. A ver, les dije ahorita, hace ratito algo. Dentro de los criterios para determinar artritis reumatoide, ¿cuáles son? A ver, ¿quién me los dice? Va de nuevo. Era rigidez y dolor por la mañana y especialmente más de más de una hora. Sí, ¿qué más? Era
PCR positiva era una inflamación, es decir, artritis en 3 o más áreas articulares. Es nódulos reumatoides, erosiones radiográficas y ¿cuál otro me falta? ¿Y cómo es la sinovitis de las articulaciones? Es simétrica. Exacto, es simétrica. ¿Cómo es la sinovitis de la gota? Asimétrica. Asimétrica. Pues sí, el paciente gotoso te dice, me dolió toda la noche el dedo gordo, típico de la artritis, de la gota. Me dolió el dedo gordo toda la noche. Pasa un mes y al rato les duele una rodilla. Pasa otro mes, les duele un tobillo. Pasa otro mes, les duele la otra rodilla. ¿Sí? Es asimétrica. No es simétrica y no es poliarticular. El paciente con gota hasta que tiene cristales acumulados en varias zonas es cuando empieza con problema articular poliarticular. Los cristales de la gota tampoco se acumulan en la articulación, se acumulan en las bursas. Entonces ellos hacen daño articular por la sinovitis crónica. Pero los cristales nunca los tienen ahí en la articulación estorbando, los tienen en las bursas. ¿Sí? Entonces, no me sirve, si yo hago una buena clínica, no me sirve un estudio de ácido úrico. ¿Para qué lo quiero? ¿Sí? Doctora. ¿Qué otro estudio entonces pido? Ya tengo mi factor reumatoide, ya pedí la PCR, que ya vimos que no es específica. ¿Qué más pido? Ultrasonido de articulaciones de ¿De la mano. laboratorios ya no les interesa nada más? Sí, bueno, de laboratorio podríamos pedir todavía varias cosas que no son, bueno, la verdad no son tan específicas, pero por ejemplo podríamos pedir un cariotipo para ver si está. ¿Un qué? ¿Qué pides? Si es presente la variante HLA. A ver, antes, estás en el humilde Hospital General de Zona 29. Ahí no tengo reactivos genéticos. ¿Qué más le pido de lo que tengo en un hospital de segundo nivel a donde mandas a un paciente con dolor poliarticular? No lo voy a mandar a hacer un código genético. Primero le tengo que hacer un diagnóstico clínico y me tengo que ir con las herramientas básicas. No le voy a pedir un cariotipo a estas alturas, todavía ni siquiera sé si tiene artritis. ¿Qué otro estudio de laboratorio se le pide? Que les sirva, ¿qué más quieren saber? ¿Es química o química sanguínea? Química sanguínea. La química sanguínea, ¿qué le vas a pedir de la química sanguínea? ¿Podría ser un recuento leucocitario? ¿Y qué espero ver en el recuento leucocitario? Pero el Pues recuento. que estén aumentados por alguna infección. ¿Por qué debería tener infección si estoy pensando en artritis Bueno, con la reumatoide? inflamación, con la enfermedad inflamatoria. Pero es una enfermedad inflamatoria no infecciosa. Ujú. Entonces, ¿los leucocitos están aumentados? Sí, ¿Y cuál de las células leucocitarias están aumentadas? ¿Todas? Bueno, sobre todo la línea linfoide, que de hecho las biometrías hemáticas, hasta donde yo tengo entendido en segundo nivel, son generales. El conteo solo va a ser el linfoide o mieloide,
y debe de observarse específicamente en la línea linfoide, en la cuenta blanca, debe de observarse un aumento considerable, sobre todo porque estamos hablando de linfocitos TH17. Entonces, ¿qué células aumentan en esa biometría? Linfocitos. ¿Sí? Entonces, si yo... También pueden estar, Ajá, también puede estar aumentado el velocidad de sedimentación globular exacto. por la inflamación. Claro que sí. Entonces, la velocidad de sedimentación es muy importante porque cuando nosotros tenemos la velocidad de sedimentación arriba de 20, normalmente debe estar menor a 15. Cuando la tenemos en más de 20 y se mantiene, o incluso más de 20, 25, 40, estamos hablando que tenemos un proceso inflamatorio agudo. Esa artritis reumatoide está en una fase de agudización y debemos de modificar el tratamiento para mejorar las condiciones del paciente, porque con la fase inflamatoria aguda, el problema de la sinovitis se aumenta y el problema del daño articular se aumenta. Entonces nosotros tenemos que ver que eso no se dé. Nuestro termómetro para ver la evolución y la estabilidad de un paciente con artritis reumatoide es la velocidad de sedimentación. ¿Sí? A un paciente que ya le estoy manejando una artritis reumatoide y que le doy seguimiento, necesito saber cómo va su tratamiento y cómo va clínicamente en cuanto al dolor, la incapacidad, la deformidad. Y eso lo sé con una velocidad de sedimentación. ¿Sí? Entonces yo le puedo pedir una biometría hemática y me sirve porque voy a ver si los leucocitos están elevados. ¿Qué estirpe es la que está elevada? Si son linfocitos o son los neutrófilos. Porque si son los neutrófilos, algo más allá de la artritis está pasando, algún proceso inflamatorio secundario a una infección agregada. ¿Sí? Pero yo necesito saber cuando el paciente está estable o se agudiza. ¿Sí? Esos son los estudios básicos que ustedes tienen oportunidad de pedir a cualquier paciente. Ahora, los pacientes con artritis también pueden presentar anemia. Y lo vas a ver reflejado pues en el resultado de una hemoglobina y hematocrito en la biometría hemática. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces acuérdense que ustedes deben ir integrando diagnósticos clínicos. Y todo va a depender pues de qué datos clínicos se encuentran en las enfermedades guiadas por tu bibliografía que vas a aterrizar pues en los pacientes. ¿Sí? Por eso soy tan insistente en específico de la artritis, cuáles son los criterios para determinar si es o no una artritis. Más allá de que le pidas cariotipo y que si ves que tiene relación con HLA, antes de eso necesitas hacer un diagnóstico clínico y apoyarte con las herramientas auxiliares que tienes a la mano. Ya si después quieres saber si sus hijos van a ser artríticos también, bueno, ya le pedirás estudios genéticos, pero mientras le tienes que manejar el padecimiento al paciente y con las mínimas secuelas que podría dejarle y que sea un paciente funcional con una calidad de vida, pues lo más cercano a lo normal, pues para que tenga oportunidad de trabajar y de desarrollarse, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Listo. Sí, Ahora sí, doctora. ¿qué tienen ustedes que pusieron ahí de tratamiento? Bueno, ahora sí me escucho. Sí, yo sí te escucho. Sí. Ok, ya es que me sacó 3 veces de la clase, pero al fin es que está lloviendo. Pero bueno, vamos a ir rápido con el tratamiento. Bueno, el tratamiento para la artritis reumatoide, como todo, vamos a tener que individualizar la situación del paciente, ya que pueden incluir ciertas, como todo, complicaciones y manifestaciones en cada uno. Y bueno, el tratamiento general primordialmente se va a centrar en
Bueno, decía ahí falta un cuarto, pero ahorita lo menciono. 3 líneas o bases de este tratamiento farmacológico. Primordialmente van a ser los fármacos modificadores de la enfermedad, o los famosos FAME, por ahí lo ven en las bibliografías, que está incluido lo que es el metotrexato, la hidroxicloroquina y la sulfasalacina, que prácticamente se van a encargar primordialmente de suprimir la inflamación. Lo que son los modificadores de la respuesta biológica o la terapia biológica, donde aquí primordialmente la mayoría de estos medicamentos son anticuerpos dirigidos, como por ejemplo puede ser el tocilizumab, como ya vimos, y bloquea la interleucina 6, y que el profesor de neumología nos mencionó que ahorita se ocupaba para lo del COVID y para evitar lo que era la tormenta de citocinas. La anquina, que prácticamente bloquea la interleucina 1, el adalimumab, el etrasimab y el Infliximab, que prácticamente inhiben lo que es el factor de necrosis tumoral, o son sí, como tal actúan contra el factor de necrosis tumoral. El rituximab, que prácticamente suprime las células B, y el abetacep, que suprime las células T. Y por supuesto, aquí para la cuestión inflamatoria tenemos que usar los AINES. Antes mencioné algunos ejemplos como puede ser a lo mejor espérame. Ay. Gracias. ¡Salud! Gracias. Como puede ser el diclofenaco, el paracetamol, entre otros. Más adelante les mencionaré las dosis. Y los antiinflamatorios, como también pueden entrar los glucocorticoides. Más adelante hablaremos de la prednisona, que prácticamente tiene que ser cierta dosis y es a corto plazo. Y bueno, otras medidas que se ocupan, pues, o generales que se llegan a ocupar es la crioterapia, la terapia física ocupacional y primordialmente lo que es la actividad física. En este caso, este tipo de pacientes, como tienen un constante proceso inflamatorio, pues obviamente tienen riesgo de tener osteoporosis, además de la artritis reumatoide, y pues por ende su dieta se le recomienda que consuman calcio y vitamina D. Bueno, y también las vitaminas que les lleguen a faltar, ¿no? Como todo. Y otras medidas que se deben realizar en casos ya más graves, o sea, ya que prácticamente están afectando toda articulación, puede ser una artroplastía o una artrodesis. Y bueno, como pueden ver en las imágenes, ahí tengo los ejemplos de la crioterapia. Ahorita tienen diferentes presentaciones, como por ejemplo, ya hay lo que parece como piscinas o esta especie de como jacuzzis, que prácticamente cuando una persona ya tiene la artritis muy avanzada, desarrollada en varias articulaciones, obviamente requiere este tipo de tratamientos. Ya puede ser con unas bolsas ahí, como se puede ver, o compresas de hielo, que, bueno, con países donde no hay muchos recursos se ocupa, igual que unas cubetas donde puedes ponerle hielo. También ya hay otros aparatos que disparan como esta especie de aire frío o especie como de nieve. Y por supuesto, por lo que les mencioné, una cubeta o un recipiente lleno con hielos y está templado, bueno, como tal está a una temperatura fría. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? La siguiente. Tenga mi compañero Liber. ¿Estás ahí? Ya se fue. No, aquí sigo. ¿Podrías pasarla a la siguiente, compañero? Aquí ya no, la siguiente. Sí, la siguiente, por favor. ¿La pirámide del tratamiento? No. Faltan unas imágenes. Es que como me decían, siguiente. Ya, sí. A ver, espera. Es que no ha cambiado la pantalla. Sigo viendo la misma imagen. No. A ver, esperen un segundito. Esperemos tantito. Sí. Uno, dos, tres. Si no me avisan para que deje de compartir y comparta otra vez. ¿Todavía no? Todavía no cambia, compañero. Cliver, ¿quién te mandó a bloquear la clase, ¿Y ahora? Está cargando. Sí, a ver, es esa, justo ahí, Liber. Y bueno, como pueden ver en la imagen, cuando estamos hablando de una artroplastía, estamos refiriéndonos a prácticamente lo que es un dispositivo que como tal reemplaza lo que es esa parte de la articulación
Y cuando estamos hablando de, bueno, de eso, de la artroplastía, como puedes ver en las que dicen antes y después, estas dos imágenes son una artroplastía porque prácticamente están reemplazando esos componentes de la articulación, como puede ser aquí, puede verse el cartílago y lo que es la articulación, pues sí, como tal, la coxofemoral. Y también los ejercicios que, como ahí les puse en las imágenes, que deben hacer estos pacientes con artritis reumatoide para poder prevenir el progreso, bueno, no prevenir como tal, ayudar a la motilidad de esas articulaciones y evitar que tengan esos ataques, además de que, por así decirlo, flexibilizan esas articulaciones. Para eso una arte marcial que se recomienda mucho es el Tai Chi. Últimamente se ha visto que ha dado mejora para este tipo de pacientes. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Y bueno, ahí pueden ver la imagen del Tai Chi. Y la otra es la artrodesis. Como pueden ver en las imágenes que se encuentra esa columna lumbar y lo que es las articulaciones metatarsofalángicas, ahí estamos hablando que una artrodesis como tal es esa intervención quirúrgica que va a fijar dos piezas óseas, pero las va a anclar a una articulación. Y obviamente aquí lo que involucra es una prótesis de titanio. Primordialmente puede ser otro tipo de objetos, bueno, sí, otro tipo de materiales elásticos. Puedes pasar a la siguiente, Liber. Como tal, lo que hace es fijarse a la articulación, dos estructuras óseas. Y bueno, prácticamente en el tratamiento, la recomendación que más indica es de que estos fármacos modificadores de la enfermedad tengan una mejoría significativa en el paciente. Ojo, es lo primero que tenemos que checar, que empieza a tener una mejoría, tanto bajando la inflamación como las demás limitaciones que conlleva esta enfermedad. Pero sin embargo, una vez que se obtiene, vamos a intentar como que hacer un intervalo o estar espaciando esas dosis de estos fármacos hasta retirarlo, porque también no es bueno tener muchos fármacos modificadores de las enfermedades, ya que prácticamente estos medicamentos no solamente pueden ayudar a tratar la artritis reumatoide, sino que pueden traer otros efectos adversos, como puede ser la inmunosupresión. Y aquí, como pueden ver, tengo algunos ejemplos de estos medicamentos, como son las sales de oro, que en la guía recomienda que se tome 10 miligramos la primera toma, 25 miligramos la segunda toma, y ya de ahí 50 miligramos cada semana hasta que se complete lo que es el gramo. Y obviamente a los 5 o 6 meses, por lo general, lo que es el primer semestre, se evalúa la efectividad que tuvo este tratamiento en el paciente y vemos si se deja o si se retira. El metotrexato, como mencioné, se va a usar de 12.5 a 20 miligramos semanales por vía oral, ya que prácticamente ayuda a evitar la inflamación. Ojo, en las mujeres embarazadas, no está recomendado, teratogénico del metotrexato. Incluso para COVID lo estaban usando. El adalimumab, como pueden ver, son 40 miligramos cada 2 semanas o cada 15 días. La indometacina, que son 100 miligramos por día. Acuérdense que este es un AINES, ¿eh? La indometacina es un AINES que prácticamente va a ayudar a bajar la inflamación. Y la prednisolona, que prácticamente es un corticosteroide, puede ir desde 5 miligramos por día o incluso menos, ¿eh? Ahí tendremos que valorar que el paciente qué tantos efectos adversos tiene, hasta incluso los 15 miligramos que son por día ya en casos de una artritis reumatoide ya establecida o avanzada. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Espérame, antes de que pases. No es prednisolona, así te venía la información, como prednisolona. Así la manejó la bibliografía de España, pero sé que es prednisona. Es prednisona, ni siquiera nosotros tenemos presentaciones de 5 miligramos de prednisolona. Es prednisona. Sí, es que como la saqué de España, venía así, pero es prednisona. Yo también me fijé. Es prednisona. Entonces la bibliografía estaba equivocada porque son dos diferentes, ¿eh? Sí, yo creo que sí, la bibliografía debe estar ahí algo equivocada. Porque sí, es prednisona. Meticorten se llama, prednisona de 5 miligramos, hay de 10 y hasta de 15, hasta de 20 también. Hay una prednisona de 50 miligramos. Ay, está algo elevadita. Súper elevada, pero pues no hay de otra. Cuando se agudizó, hay que darles el tratamiento y luego ya saben, el esteroide paulatinamente reducir la dosis hasta suspender. Sí, no pueden quitar la dosis de mañana ya no se la toma, no, hay que reducirla. Listo, ya, perdón, ¿qué sigue? Sí, ¿podrías pasarle, Liber? Ahora sí, bueno, lo que es la pirámide del tratamiento. Como pueden ver en la imagen, lo traté de hacer un poquito más didáctico para que se entienda.
Y como pueden ver en la imagen que tienen a su izquierda, está diciendo que empezaremos primero con los AINES, que son los antiinflamatorios, luego comenta que los corticosteroides, luego fármacos modificadores de la enfermedad, y luego fármacos que vayan contra el factor de necrosis tumoral, y por último la inmunosupresión, porque conforme esta pirámide tú la vas haciendo esa escala o esa dirección de tratamiento, más tóxico o más toxicidad, sobre todo hepática, van a tener estos medicamentos. Por eso ahorita más adelante les comento qué pueden hacer en pacientes que tienen algún problema hepático. Y la otra es la pirámide del tratamiento para lo que es la artritis reumatoide. Aquí, como pueden ver, vamos a empezar como todo evaluando la historia clínica. Iremos avanzando con agentes antiinflamatorios. Luego estaremos con los fármacos o los FAMES, los famosos FARMES, que son los fármacos modificadores de la enfermedad, que ya mencioné más atrás. Y por último, las nuevas drogas y medicamentos que se están recetando. Y como pueden ver a su lado derecho, vamos a ver que los corticosteroides son como que una de las primeras pirámides de esta escala, luego analgésicos, y al último, ya cuando se agrava, vamos a la cirugía. Ahora sí puedes pasar a la siguiente, Liber. Y bueno, aquí tengo lo que es un diagrama que integré para que pueda verse cómo se va a grabar y evaluar este tratamiento clínico. Como pueden ver en las formas leves, vamos a empezar con la hidroxicloroquina y la sulfasalacina, ya que estos medicamentos, bueno, sobre todo lo que vi que la sulfasalacina sí se tiende a ocupar en mujeres embarazadas. Y en caso de que no responda a esta terapia en una forma leve, obviamente le puedes mandar su AINES como todo antes. Metotrexato. Y después el metotrexato, que prácticamente es, como ya lo mencioné, este fármaco va a ayudar a lo que es a cortar o suprimir un poco la inflamación. Luego la sulfasalacina, como mencioné, combinada con una leflunomina, y ya por último puedes hacer ya tus combinaciones dependiendo qué tan grave sea el paciente o qué tanto tolere el medicamento. Como ahí dije, metotrexato, hidroxicloroquina y sulfasalacina. O puedes usar metotrexato más leflunomina y el metotrexato más algún otro tipo de fármacos que ya mencioné anteriormente. Obviamente, o ya por último, pues son las terapias biológicas, ¿no? Que ahí ya puedes que sea que tú le mandes una monoterapia o una monoterapia más asociado a un metotrexato. El objetivo que tienes que tener aquí, pues de hecho ahí prácticamente dice alivio para el dolor y control de esta inflamación. Además, puedes usar la prednisona, una AINES, como mencioné, la indometacina, al igualmente que algunos analgésicos como el diclofenaco. Y en lo que es la evaluación periódica, pues primordialmente esta respuesta terapéutica tenemos que verla, como ya mencioné, sus efectos adversos, y acuérdense, ojo, este es un riesgo de tratamiento, riesgo de infecciones, por eso el corticosteroide también es peligroso, porque el metotrexato y el corticosteroide, ya sea la prednisona, pues obviamente puede meter un riesgo de inmunosupresión muy complicado, además ahorita con lo del COVID, y por supuesto si tiene otra comorbilidad, por lo general la artritis reumatoide viene muy de la mano con el lupus eritematoso sistémico, pero bueno, ya dependerá del paciente. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Bueno, ya este dato lo encontré ahí en la guía de práctica clínica. Aquí dice que ¿sabías que ese tratamiento que ocupamos para los pacientes de artritis reumatoides, se estima que el costo médico directo en dólares que tiene el tratamiento para esta enfermedad en México es de $2,334 al cuatrimestre? O sea, estamos hablando que serán unos 46,000 pesos, más o menos, y más aparte gasto del bolsillo del paciente, que es aparte 610 pesos, o sea, casi pegándole a los 15,000. Y aparte de eso, se consideran gastos literalmente que golpean a la economía familiar. Hay muchos, bibliografías que recomiendan que que dicen que en un mexicano que tiene un trabajo promedio, un salario promedio de clase media, le afecta el 25% de su ingreso familiar. Ahora para las clases pobres golpea más fuerte. Y por supuesto, el costo de estos servicios médicos al año con los fármacos es de $7,002 al año. O sea, estamos hablando que son pues sí, como unos 140,000 pesos, más o menos. O sea, muchísimo dinero se gasta el sector público. O sea, y eso hablado público y privado, ¿cuánto dinero se echan? Y eso por paciente, ¿eh? Y además de eso, debido a la pandemia del COVID, pues se cree que se duplicó el precio de estos gastos, sobre todo por la demanda de todos estos que ya se habían ocupado. Y bueno, ahora sí les iba a comentar una situación acerca de los pacientes que tienen problemas hepáticos. Bueno, los pacientes que por lo general llegan a tener este tipo de padecimientos que son hepáticos o que llegan a tener alguna hepatitis o alguna situación de estas, vamos a tener que valorar o incluso con VIH, ¿cuál farme va a ser el más tradicional o el más recomendable para utilizar? Obvio, primero, previo al inicio con los tratamientos que son biológicos, se recomienda primero investigar bien estos antecedentes de la hepatitis o del VIH y hay que valorar su riesgo.
para el caso de la hepatitis C, que pues, ya sea activa o inactiva que se tenga, los que son fármacos que van contra el factor de necrosis tumoral parecen ser muy seguros y obviamente no les generan este tipo de complicaciones. Así que al momento que antes de que mandes un farme, así como cualquier otro paciente, empieza con antiinflamatorios y puedes mandar si quieres por recomendación un fármaco que vaya contra el factor de necrosis tumoral. Parece que sí les funciona a ellos, ya que obviamente, acuérdense que en los farmes la mayoría de los medicamentos actúan en lo que es pues van por vía hepática, van por metabolismo hepático. Y en caso pues del VIH, como todo, una recomendación que tiene, al igual que otro paciente inmunosuprimido, es vigilar que tenga su cartilla de vacunación completa, así, bueno, y más ahorita con el COVID que viene, y que prácticamente tenga pues el correcto abordaje, ¿no? Que no haya tenido descuido en su tratamiento, y que además de eso, para las embarazadas, como ya mencioné, la sulfasalazina puede ser un medicamento que se ocupa en su tratamiento. Ahora puedes pasar a la siguiente, Liber. Y bueno, el pronóstico. Esta enfermedad, de hecho, el pronóstico es muy incierto. De hecho, a veces es muy difícil definirlo, ya que obviamente, como mencionó mi compañero Oliver, hay ciertos factores que te predisponen, pero a pesar de que los tienen, pueden tener un buen pronóstico. O sea, aquí de la medicina todo es posible. Y aquí pues se dice que mientras más temprano se atiende a este paciente, puede tener una mejoría clínica más temprana, pero sin embargo, debido a que esta patogénesis, como mencionó Oliver al principio, estas interleucinas tienden a comportarse muy diferentes y obviamente, aunque pueda haber una mejoría clínica, puede haber que por momentos estas lesiones puedan hacerse más agudas o más crónicas, inclusive ya llegando a un pronóstico o no un pronóstico, más bien a requerir la cirugía. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Ahorita nada más que carga esta. Mira, para el pronóstico va a depender de ciertos factores con más o menos agregados a los que comentó Liber. Primero va a ser el grado de afectación que tenga este paciente, si es poliarticular, si es simétrico, asimétrico, si esta afectación puede ser evaluada con ciertos índices compuestos de la actividad, como es el índice de Ricci, el DAS y el Maya. O también dependiendo de la edad del paciente, el tiempo de evolución, las afectaciones que llega a tener, incluso complicaciones que tenga, además de las comorbilidades. Y lamentablemente aquí el sexo femenino es el que más comúnmente presenta este tipo de enfermedades. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Ahorita debe desaparecer esta y aparecer la otra. Ajá, ándale. Y bueno, como dijo Oliver, el genotipo del antígeno leucocitario humano DR4, pero también el DR1 se ha estudiado que está muy relacionado. El tratamiento precoz de esta enfermedad, como dije, mientras más temprano se atienda, por lo general tiene mejor pronóstico, aunque no siempre puede suceder eso. Y el bajo nivel de estudios, curiosamente, está relacionado con esta enfermedad. El factor reumatoide elevado constantemente o que tiene esa inflamación crónica, además de que las concentraciones de, bueno, IgG a galactosil y lo que son los anticuerpos de antifilagrina, que son proteínas que se liberan cuando los anticuerpos atacan a células de su propio cuerpo, se tienden a liberar. Y la última es la predisposición genética, aunque todavía no se ha estudiado bien esto. Se cree que si tienes un antecedente o un familiar con esta patología, pues puedes tender a desarrollarla igual o grave que el mismo parentesco, ¿no? El mismo familiar que la desarrolló. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Y bueno, el pronóstico, aquí tengo unas tablas de ejemplo. Aquí, como mencioné, es lo que es el índice de Ricci. Aquí pueden ver cómo en la historia clínica o en algunos esquemas, no sé si han visto cuando llegaron a ir al hospital o estuvieron en los hospitales generales de zona o en las unidades médicas familiares. A veces en algunas de estas se incluyen estas plantillas o como estos diagramas, donde se puede ver que le vas a pedir el nombre a tu paciente, obviamente pues tú como observador, y la fecha lo que lo vas a interrogar. Y obviamente ¿cómo decirlo? Como estos numeritos que se encuentra, vas a ir marcando de acuerdo al paciente qué tanto te refiera. O sea, como todo, le vas a hacer su escala analógica del dolor, le vas a preguntar los antecedentes y todo lo que es la historia clínica, y vas a ir marcando de acuerdo a las zonas que te refiera que tiene dolor. Obviamente, como pueden ver ahí, tiene esos numeritos que pues es como, por así decirlo, el número de la articulación, y vas a marcar el puntaje total en base a las que vayas tachando. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Para pues valorarlo, sí, o sea, como tal, tener una valoración. La siguiente debe salirte, Liber. Es una escalita que ahí puse. Ahí está. Y bueno, en cuanto a lo que es que es el grado de actividad según los diferentes índices combinados, como ya mencioné el DAS, vamos a ver si su actividad es alta, mediana, baja o incluso puede tener remisión.
Aquí, como pueden ver, estos rangos son puntajes que se van a obtener de acuerdo al diagrama que mencioné anteriormente y a las escalas que les comenté que era el DAS, las que era la de Ricci y las que eran de Maillard, me parece. Entonces, de acuerdo a todos esos criterios y la evaluación que se tenga, aquí vas a poder encontrar como que ese parámetro global, por así decirlo, de cada una de estas escalas. Y ya en base a eso tú vas a ver si su actividad o la movilidad que tiene es alta, baja o mediana. O de plano, pues llega a tener una remisión cuando el paciente tiene un mejor pronóstico o sigue su tratamiento. Puedes pasar a la siguiente, Liber. Y bueno, esas son las referencias bibliográficas. No sé si tengan alguna duda. Creo que no. Nada, ninguna duda, ya quedó súper clarísimo. Sí, doctora. Sí, entonces ya vieron los datos clínicos que debemos buscar, el seguimiento, cómo se le va a dar, el tratamiento. Hay tratamientos muy especiales que prácticamente pues el seguimiento de eso se los da reumatología, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, cuando estamos en primer nivel, pues el diagnóstico se hace clínico. Inicias el tratamiento con la primera línea de tratamiento que hay y ya después al paciente se le envía a segundo nivel para complementar. O si en un momento dado el manejo que le has dado no sea suficiente porque no cuentas con los medicamentos específicos, pues ya tendrás oportunidad de mandarlo a un segundo nivel. Pero de entrada ya hiciste un diagnóstico y ya iniciaste un tratamiento. ¿Sí? Esa es la intención. ¿Sí? No que te aprendas los esquemas de tratamiento con todos los medicamentos inmunosupresores, no. Pero sí, pues que inicies un tratamiento específico para la artritis, pero sabiendo que tiene artritis. Doctora, a mí me quedó una duda. Lo que pasa es que se Sí. cortó mi video por un momento. Bueno, en cuestión del diagnóstico clínico, ya no escuché cuáles eran las diferencias entre cómo diferenciar a una persona que tiene artritis reumatoide y gota de forma clínica. Quedamos que estábamos viendo qué estudios auxiliares de diagnóstico le pedías a un paciente con dolor poliarticular para determinar o ayudar al diagnóstico de la artritis. Y entonces alguien dijo que el ácido úrico, la cuantificación de ácido úrico específicamente para la artritis no te va a servir, porque desde la clínica los problemas articulares de la gota son diferentes a los de la artritis reumatoide. Y una de esas, que es de las principales o con las que puedes hacer la diferencia, es que la artritis reumatoide es un problema simétrico. El dolor articular es simétrico, ¿sí? Y en la artritis gotosa no es simétrico. Te da dolor en un pie, te da dolor en un dedo del pie, te puede dar en un tobillo. Entonces, clínicamente es una forma de diferenciar y con eso ya sabes que no es gota y no te sirve pedirle un estudio de ácido úrico. Otra cosa también importante específicamente para las artritis gotosas es que la gota como tal o la elevación de ácido úrico no se da en las mujeres antes de la menopausia. Una mujer joven con ovarios funcionales no va a tener artritis gotosa. ¿Sí? Hay algunos casos excepcionales en donde el ácido úrico se les eleva aún cuando son jóvenes. Pero en general, no. Y si vamos a la estadística de la artritis reumatoide, ¿en quién es más frecuente? Pues mencionó que en mujeres. En mujeres. ¿Cuáles son las edades en donde más les da? O es los cuadros de artritis, de artritis reumatoide en las mujeres. ¿En qué edad? De mediana edad. De mediana de 35 a 50 son los mayores casos.
entonces esas personas todavía son fértiles. No les va a dar artritis gotosa. Entonces tú como médico, si se te ocurre pedir un ácido úrico a una paciente de 20 años, pues estás mal. ¿Para qué se lo pides si tiene, o sea, no se eleva? El ácido úrico en las mujeres jóvenes no se eleva. Los estrógenos protegen, así como te protegen al infarto, igualito protegen a la elevación del ácido úrico. Entonces, las pacientes que le digan es que tiene gota con 30 años, pues seguramente tiene un diagnóstico erróneo o es una paciente que ya no tiene ovarios o tiene alguna enfermedad poliquística del ovario y entonces ya no tiene estrógenos que la protejan para eso. Entonces, es otra forma de hacer diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Doctora, Sí, doctora, muchas gracias. ¿Qué? Es que quería preguntarle, a mí me da mucho, bueno, sobre todo en épocas de frío, me dan dolor de huesos muy intensos, pero muy, muy intensos. Y no sé qué puedo, y ya de repente paran todo el año y ya hasta que vuelve a hacer frío, pero hace poco me pasó. Entonces dije, ay, esto ya no es tan normal, pero no sé qué estudio me puedo hacer o... O sea, ¿te da dolor articular cuando hace frío? Sí, y también ahorita ya está empezando el dolor sin que haga frío, pero también... Pues entonces vas a tener que estar observando las articulaciones, ver en qué momentos te da el dolor, si te da en qué zonas de las articulaciones, cuáles son las articulaciones que te dan más problema. Y cuando tengas los dolores, cuando sea, digamos, la etapa de agudización o de cuando tienes el dolor, tomarte una velocidad de sedimentación y ver si estás teniendo un problema inflamatorio. Okay. Para ir descartando. Ok, porque el otro día ni siquiera pude dormir porque me dolía el fémur, pero feo. Y de la nada. Sí, podría ser eso. Fijarte bien cuánto te duelen, si te duelen simétricas, si te duelen qué articulaciones, por cuánto tiempo, si además se agrega, porque los pacientes con artritis pueden tener cuadros de fiebre. Ok. Puede ser fiebre, puede ser, también tienen pérdida de peso, la debilidad, ¿sí? No nada más es rigidez matutina, también tienen debilidad y ver más o menos, pues más todos los datos que podrías tener para encasillarlo en algo, no en la artritis reumatoide, porque esa es una enfermedad, pero Sí, existe sí. la fibromialgia, existe la enfermedad mixta de tejido conjuntivo, existe el lupus, o sea, hay muchas cosas. Sí. ¿No? Ok, Doc. Gracias. De nada. ¿Dudas más? No, doctor. Creo ¿No? que no, doctora. ¿Les quedó claro? ¿Seguro? ¿Quién faltó, Me falta alguien aquí. Falta Mariana, ¿verdad? La vi por aquí a las 6, posiblemente haya sido su internet. Porque la clase pasada tampoco la vi. ¿Verdad que no estaba? Y ahorita tampoco. A ver, está Liber, está Uriel, Suyeli, Luis, Leslie, Aurora, Daniela, Laisha, Ana Emilia, Mahonri, Johan, Marlene,
Cristian y Cintia. Listo, chicos, seguro que no quedan dudas de esto. ¿Y qué equipo presentó ahorita? El 2. Equipo 2. Equipo 2 que fue Liber con Johan Dorantes y Daniela. Daniela Neri. ¿y? ¿Johan y quién? Johan y Daniela. Ah, perdón. Listo, ¿qué sigue? Ya no, seguro que aquí ya no hay dudas, estamos clarísimos. Sí, Sale. Sí, ¿Qué sigue? discúlpeme, estaba hablando con mi hermana. Sí, ¿qué sigue? Seguiría tuberculosis osteoarticular, aunque no sé si nos dé tiempo, ya casi es la media, o hasta donde lleguemos. A ver. ¿Qué, después de ese tema de tuberculosis, qué sigue? Seguiría espondilitis anquilosante. Ah, listo. Y hoy es Día del Niño. O sea, ¿se quieren ir? no, pues como usted diga, doctora. Qué cosas con ustedes, ¿eh? Como quieran, chicos, si quieren ya descansar, vámonos a descansar. Y vemos Sí, de qué. doctora, por el Día del Niño. Está bien, sí. Sí, porque me dieron una beca para el Congreso Internacional de Osteoartritis y la verdad no me he metido en ninguna plática, entonces aprovecho y me meto ahorita por lo menos a unas 2. Ay, invite, doctora. Sí, deja ver cómo está porque me inscribí y no me he podido meter ayer. Llegué muy tarde, acabó a las 7. Entonces dijeron que 24 horas van a empezar a poner las pláticas pasadas. Entonces, espero ahorita poder ver algo de lo de ayer, aunque esté desfasado. ¿Sale? Ya les contaré de qué se trata. Bueno, Sí, doctora, doctora. disfrute su congreso. Sale, dígale a Mariana que ya me debe 2 clases, ¿eh? Sí, vi. Sí. Sale. Sí, doctora, hasta luego. Nos vemos, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, Bye, doctora. cuídense mucho. Hasta luego, Gracias. doctora, que tenga buena noche. Ustedes también. Bye. Bye.